Hola chicos, hola chicas, en este vídeo vamos a repasar algunos conceptos básicos de la luz y de los espectros de absorción-emisión, que son elementos que aportan una gran cantidad de información sobre los cuerpos celestes y que nos ayudan a conocer mucho mejor el universo. La luz es un tipo de radiación electromagnética que forma parte de un conjunto mucho más amplio en el que se incluyen las ondas de radio, las microondas, los infrarrojos, los ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, de manera que la luz visible es solamente una pequeña parte de todo ese espectro electromagnético y que lo que tiene de particular es que es capaz de estimular los receptores que hay en los ojos y dar lugar a una información que da lugar a la visión, por eso lo llamamos luz visible. ¿Y qué es la radiación o qué es la energía electromagnética? Pues habitualmente decimos que esta radiación está compuesta por fotones, que son unas partículas elementales, es decir, que no se pueden dividir, partículas de energía, que tienen la particularidad de que no tienen masa y que se pueden transmitir por distintos medios, pero siempre lo hacen en línea recta y en concreto en el vacío, es decir, no necesitan realmente ningún medio, se pueden propagar también a través del vacío, lo hacen a una velocidad aproximada de 300.000 km por segundo, la máxima velocidad que se puede alcanzar en el universo. Además, los campos de fuerza que están asociados a esta partícula en movimiento varían rítmicamente. El problema de definir de esta manera lo que son los fotones es que uno tiende a imaginárselo algo parecido a esto. Uno se lo imagina como pequeñas bolitas luminosas que parpadean, que viajan muy rápido. Aquí las ponemos más lentas para poder verlas. Pero el problema es que esta forma de imaginar los fotones es incorrecta. Los fotones realmente no son eso. Los fotones, aunque es cierto que se comportan como partículas en determinados experimentos, también tienen una naturaleza, también están formados o forman una onda electromagnética. Y esto es porque la energía del fotón se manifiesta, aquí lo estáis viendo en esta animación, como un doble campo de fuerza, un campo eléctrico que se representa aquí en azul con la letra E y un campo magnético que se representa con la letra B. Esta combinación de campos de fuerza cambia rítmicamente conforme se desplaza y eso da lugar a la naturaleza ondulatoria, es decir, a poder entender los fotones también como una onda. Como en cualquier onda, una de sus características más identificativas es la longitud de onda, que sería la distancia que hay entre dos puntos equivalentes consecutivos de la onda, por ejemplo, entre dos crestas, aquí lo estáis viendo, o entre dos valles, o incluso entre cualquiera otros dos puntos equivalentes consecutivos. Esta, como vamos a ver, es una característica muy importante para el tema que queremos ver. Y es que aunque los fotones son también o se comportan de manera ondulatoria, generalmente la luz no la percibimos ni como partícula ni como onda. Relacionamos la luz visible con los colores. ¿Qué relación tienen los colores con todo esto que estamos viendo? Pues vamos a analizarlo. Imaginaros que tenemos dos fotones. Tened en cuenta que cualquier tipo de radiación electromagnética está formada por fotones. Todos viajan a 300.000 km por segundo en el vacío, todos viajan en línea recta, pero se diferencian unos de otros en su longitud de onda. Como veis, este tendría una longitud de onda más corta, por lo tanto su frecuencia sería más alta, es decir, el número de veces que oscila por unidad de tiempo sería mayor, mientras que este de aquí arriba tendría una longitud de onda más larga y por lo tanto su frecuencia sería más baja. Es decir, recordad que frecuencia y longitud de onda son inversamente proporcionales. Cuanto mayor es una, más baja es la otra. Pues bien, ahora imaginemos nuestro cerebro. No hace falta imaginarlo, aquí lo tenemos. Y ahora imaginemos, eso sí tenemos que imaginarlo, que tuviéramos un fotón con una longitud de onda dentro de la luz visible bastante larga, entre 620 y 750 nanómetros. Aquí lo vemos. Ese fotón llega hasta nuestro ojo, entra a través de la pupila, llega hasta nuestra retina y aquí, en esta capa, la retina que está en el fondo del ojo, se va a producir una señal eléctrica,
un impulso eléctrico que viaja a través del nervio óptico, hace relevo en algunos grupos de neuronas del cerebro y llega hasta una zona de la corteza visual, donde esos impulsos eléctricos se procesan y ahí es donde se genera el color. Nuestro cerebro va a interpretar ese fotón de onda larga que ha estimulado nuestra retina como color rojo. Pero si os dais cuenta, el fotón en sí mismo no tiene ningún color, aunque eso se suele dibujar de esta manera, y de hecho lo vais a ver, realmente los fotones no tienen ningún color. El color es la interpretación que nuestro cerebro realiza de esa estimulación, de ese conjunto de impulsos eléctricos que ha provocado este tipo de fotones. De la misma manera, imaginaros, si en lugar de un fotón de onda larga tenemos otro de una longitud bastante más corta, entre 390 y 450 nanómetros, aquí lo tenemos, sería como este de aquí abajo. Este fotón va a entrar igualmente por la pupila, va a llegar hasta la retina, va a producir impulso eléctrico y esos impulsos eléctricos se van a transmitir igualmente hasta la corteza visual. Pero en este caso, al tratarse de un fotón de onda corta, va a generar en nuestro cerebro una imagen, un producto mental diferente, color azul. Por tanto, existe una relación evidente, muy clara, entre el color y la longitud de onda. Pero es muy importante que tengáis en cuenta que no son la misma cosa, es decir, que los fotones no son de ningún color, como hemos dicho antes, sino que el color es una consecuencia, una interpretación que nuestro cerebro realiza de los distintos tipos de fotones que llegan hasta nuestra retina. Eso sí, como veis, podemos establecer una relación entre determinadas longitudes de onda y los colores correspondientes que percibimos. En esta tabla podéis ver tanto frecuencia como longitud de onda. Recordad lo que hemos hablado antes. Hay una relación inversamente proporcional, fijaros en esta fórmula, es decir, cuanto más grande es la frecuencia, más pequeña es la longitud de onda, y por eso aquí en estas columnas veis que van variando al contrario. Es decir, cuando va subiendo la longitud de onda, va bajando la frecuencia. Y como veis, como estábamos diciendo, hay una relación entre determinados intervalos de longitud de onda y el color al que corresponde. Pues bien, nos enfrentamos ahora al siguiente problema, y es que generalmente las fuentes de luz no son monocromáticas, es decir, no tienen un solo color, sino que con mucha frecuencia las fuentes de luz emiten o se componen de fotones con muchas longitudes de onda. Por ejemplo, la luz blanca es una luz que en realidad está compuesta por fotones de una gran variedad de longitudes de onda. El problema es que todos esos fotones viajan juntos, por lo tanto es difícil, por no decir imposible, saber qué tipos de fotones, qué tipos de longitudes de onda componen un haz de luz, salvo que encontremos una manera de poder separarlo. Y por suerte esa manera es bastante sencilla. Resulta que si nosotros hacemos pasar la luz, un haz de luz, a través de un prisma de vidrio, nos vamos a encontrar con un fenómeno que se llama refracción, que es que la luz al cambiar de medio se desvía. Pero además, cada longitud de onda, cada fotón de cada longitud de onda se desvía un ángulo diferente. Por lo tanto, si tiene las dimensiones adecuadas y el ángulo adecuado, vamos a conseguir que lo que llega hasta un prisma como un conjunto compacto de fotones de muchas longitudes de onda, donde no los distinguimos unos de otros, conforme vayan atravesando el prisma y luego salgan de nuevo de él, la refracción va a hacer que se separen y podamos ver descompuesta esa luz en todos sus colores. Esto es lo que da lugar a lo que se llama como el espectro continuo de la luz blanca. Ahí podemos ver que en realidad la luz blanca es la suma de todos los colores, eso que seguro que habéis escuchado y de lo que han hablado muchas veces. ¿Y esto de qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad de todo esto? Pues la utilidad viene de lo siguiente. Imaginaros el siguiente experimento. Imaginaros que yo tengo una fuente de luz, una bombilla por ejemplo. Tengo también un prisma
Aquí lo tenemos. Y hago pasar, como hemos hecho antes, la luz a través de ese prisma. La luz se descompone, como hemos visto antes, y produce el espectro continuo de colores. Hasta aquí nada nuevo. Pero ahora imaginaros que hago lo siguiente. Coloco de nuevo otra bombilla, coloco de nuevo otro prisma, pero ahora aquí en medio coloco una nube, una masa de algún elemento de gas, de algún elemento químico que está a no mucha temperatura. Y hago pasar la luz a través de esa nube de un elemento químico. Ese haz de luz, cuando llega el prisma, se va a descomponer, pero aquí ya estaréis viendo que hay algo distinto. Como veis, aquí se ve el espectro casi continuo, pero faltan algunos colores en concreto, o lo que es lo mismo, faltan algunas longitudes de onda. ¿Dónde están estas longitudes de onda? Pues la respuesta está clara, ¿no? Se la ha debido quedar esta nube que tenemos aquí del elemento químico. Es decir, determinadas longitudes de onda han sido absorbidas por este elemento químico. No todas, no cualquiera, sino solamente estas que faltan aquí. Y a esto, por tanto, lo llamamos espectro de absorción de este elemento químico, el que sea. No hemos puesto ninguno en concreto, sino uno genérico. Podemos hacer otro experimento, que es que en lugar de usar una bombilla, usemos un elemento químico al que calentamos hasta tal punto que empieza a emitir luz. Esa luz la hacemos pasar de nuevo a través del prisma y con eso conseguimos que se descomponga. ¿Y qué vemos? Pues que ahora esa luz que ha llegado al prisma en realidad no está constituida por todo el espectro de colores, sino solo y exclusivamente por determinados colores bastante concretos, es decir, por determinadas longitudes de onda. Recordad siempre la relación que existe entre color y longitud de la onda. Por tanto, a este patrón de bandas luminosas lo vamos a llamar en este caso el espectro de emisión del elemento químico, puesto que esa luz proviene de lo que emite el propio elemento químico cuando lo calentamos. Si comparamos ambos experimentos, podréis ver, seguramente ya os habéis dado cuenta antes, que existe una gran correlación, un gran parecido entre el espectro de absorción y el espectro de emisión. De hecho, como veis, las bandas que faltan aquí son las que están presentes en el espectro de emisión. O dicho de otra manera, que las longitudes de onda que un elemento químico absorbe cuando la luz pasa a través de él son las mismas longitudes de onda que emite cuando alcanza la temperatura suficiente. Y por eso podemos hablar de un espectro de emisión-absorción, puesto que aunque se producen en condiciones diferentes, ambos hacen referencia y son equivalentes en cuanto a longitudes de onda. Ambos hacen referencia al mismo elemento químico, es característico del elemento químico. Y como hemos dicho, cada elemento químico posee su propio patrón, su propio espectro de absorción y emisión. Aquí estáis viendo dos ejemplos de los dos elementos más sencillos y como veis en el patrón del hidrógeno aquí estamos viendo unas determinadas bandas a unas determinadas longitudes de onda. La parte de arriba sería el espectro de emisión y la parte de abajo sería el espectro de absorción. Como veis hay una correspondencia total. Pero ese patrón es diferente al que observamos cuando se trata del helio. Como veis, el helio tiene un número de bandas bastante mayor y son características de él. Es decir, siempre que veamos este patrón de banda, esto es como si fuera un código de barra que es característico e identifica a este elemento. De manera que cuando una luz descompuesta nos dé lugar a este patrón de barra, sabemos que esa luz ha pasado o proviene de una masa de átomos de helio. Hay más bandas, lo que pasa que es que muchas de ellas caen fuera del espectro visible a izquierda o a derecha y por lo tanto no se pueden representar visualmente, pero sí pueden medirse con aparatos que son capaces de captar esas longitudes de onda, esas radiaciones. Pues bien, vamos a dejar el vídeo aquí. Ya hemos aprendido lo que son los espectros de absorción-emisión de los elementos químicos y en otro vídeo estudiaremos qué utilidad, qué información
ha proporcionado el análisis de los espectros de absorción-emisión y qué cosas tan importantes se han conseguido descubrir gracias a ellos. Nada más, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.